Acá estoy, acá estoy. ¿Te cambiaste de lugar? Sí, me cambio cada 2 minutos. Señor presidente, el bloque nuestro ha presentado varios proyectos de suba del mínimo no imponible desde hace bastante tiempo. En el caso del proyecto presentado por mí, creo que es del mes de mayo, porque consideramos en aquel momento y consideramos ahora que no es razonable establecer montos fijos en pesos en las leyes y después, cuando hay procesos inflacionarios que devoran la capacidad adquisitiva de los recursos que esos montos representan, no modificar nada, porque al no modificar nada se modifica. Lo que ha pasado en este caso es que cuando se estableció el impuesto que estamos discutiendo hoy, si vamos a prorrogar o no, se consideró que ciertos montos representaban consumo y no representaban ganancias, y que por lo tanto no debían ser gravados con impuesto a las ganancias. Por supuesto que cuando hay inflación, los montos que representan consumo se incrementan junto con los precios, y entonces ha habido en los hechos una modificación del impuesto cuya prórroga estamos discutiendo, y esa modificación ha sido que hoy por hoy montos destinados al consumo son considerados ganancias por la ley y se están gravando, que era lo que la ley no quería cuando fue sancionada. Así que tenemos una ley modificada en los hechos, lo que ha alterado la voluntad del legislador cuando la sancionó. Y hoy la tenemos que prorrogar, lo que agrega un conflicto adicional. Por supuesto, señora Presidente, que cuando nosotros presentamos estos proyectos no hubo mucho interés en ninguno de los bloques de la Cámara en tratarlos y aprobarlos. Ahora han cambiado las situaciones políticas, y las situaciones políticas cambian afortunadamente las posiciones, y veo que hay un consenso relativamente alto en tratar de subsanar de alguna manera esta iniquidad. Cuando el oficialismo presentó las normas de presupuesto y de impuestos a la Cámara, cuando lo hizo el Poder Ejecutivo, el ministro Lavagna informó que no iba a cambiar ningún impuesto. Era una posición muy típica del ministro Lavagna en general, que fue muy defendida por varios bloques de la actual composición de la Cámara. El bloque circunstancialmente oficialista ahora, porque ha cambiado el oficialismo, aunque no las personas muchas veces, transmitió la misma idea. Los impuestos no se discuten, se mantienen como están y no sabemos cuándo vamos a discutir nada. Ante esa posición, la posición de nuestro bloque fue clarísima. Bueno, señores, si ustedes no quieren cambiar ningún impuesto, búsquense ustedes su mayoría. Nosotros vamos a votar como corresponde, de acuerdo a nuestras convicciones, y en contra de la propuesta que ustedes hacen, que ni siquiera quieren discutir. ¿Pero ustedes qué piensan?, nos preguntaron, y le dijimos, bueno, nosotros pensamos que tiene que haber rebajas de impuestos, rebajas que se pueden dar
de acuerdo a la imaginación de cualquier persona. Cuando uno habla de rebajas impositivas, cada diputado de esta Cámara tiene una opinión personal propia. Entonces, si uno va a ver a ciertos diputados que tradicionalmente se preocupan por los intereses del sector agropecuario, que geográficamente representa algo así como el 90% de los pueblos del interior de la República Argentina, nos van a decir, bajemos las retenciones a los productos del interior, a las economías regionales, a los productos que no sean los 4 principales, proyecto que mi bloque también presentó en la Cámara. Si uno le pregunta a diputados preocupados por el funcionamiento general de la economía, a lo mejor dicen, bueno, bajemos el impuesto al cheque, que es un impuesto muy distorsivo, como ya hemos discutido recién. Si uno le pregunta a diputados que piensan en los efectos negativos para el funcionamiento de tener un sistema impositivo muy gravoso para los pocos que pagan, le van a decir, evidentemente, no hay casi ningún país que tenga los niveles de IVA que tiene la Argentina, habría que bajar la alícuota del IVA. Si hay diputados que se ocupan por la suerte de sectores a los que ha golpeado muy duramente la crisis económica de los últimos años, como son los sectores medios bajos de la sociedad que nosotros representamos y que están sufriendo este problema que acabamos de mencionar y que estamos discutiendo hoy sobre los mínimos no imponibles, esos diputados le van a decir, miren, de todas las rebajas posibles que se puedan hacer de impuestos, lo que tenemos que hacer es subir los mínimos no imponibles. Como sabe la señora Presidenta y como saben los miembros de esta Cámara, el Congreso puede ser utilizado para 2 cosas alternativas, contradictorias. El primero es para tirarse tomates, para insultarse, para descalificar al que no piensa como uno y para salir en el diario como el gran principista que dice lo que un pequeño grupo de gente que lo va a aplaudir quiere oír. Esta es una modalidad muy conocida de la política en general y de la política argentina, por cierto, en particular. Aquí se aplica también el teorema de Baglini. Los sectores que están más alejados de la posibilidad de obtener el poder son más irresponsables, tiran más tomates, insultan más, tienen posturas más irracionales y son más aplaudidos por grupos chiquitos de gente, que son sus grupos de gente. Los grupos que tienen más posibilidades de acceder al poder son más responsables, buscan más acuerdos, se tiran menos tomates y buscan conciliar posiciones para encontrar una solución. Bueno, en el caso nuestro, hemos planteado, sin éxito, una modificación razonable al impuesto al cheque. No hemos tenido éxito como se ha visto recién. Y en este caso de la elevación de los mínimos no imponibles, hay distintas alternativas, no una sola. Hay algunos diputados que dicen, elevemos los mínimos no imponibles ya, y esto va a tener un costo fiscal, hay que asumir el costo fiscal y punto. La posición del Poder Ejecutivo, representada claramente por el anterior ministro de Economía, el señor Lavagna, que he mencionado recién, que logró tanto apoyo en el pasado con las mismas posiciones, incluso en esta Cámara, fue no modificamos nada. Después, debe haber sido porque tal vez no podían imponer su criterio, dijeron, bueno, se nos ocurre una alternativa, que es una alternativa que supongo que ha sido ampliamente discutida en más de un despacho en estos días, que es constituir un fondo especial con recursos que provengan de lo que se recauden más de lo presupuestado,
a los efectos de utilizar esos recursos para aumentar los mínimos no imponibles. La primera vez que oí la sugerencia, me pareció una cosa atendible, razonable. Sin duda, no es lo que más nos gustaría si nosotros fuéramos gobierno. Si nosotros fuéramos gobierno, la verdad que probablemente impulsaríamos un mecanismo más directo asumiendo un costo fiscal más grande, eso es verdad. El manejo general fiscal del país lo tiene el presidente de la República. Para eso se vota a los presidentes de la República, para que administren. Lamentablemente todavía no nos llegó el turno, ya nos va a llegar pronto. Y seguramente vamos a hacer las cosas un poco distintos cuando tengamos esa función. Un poco distinto y un poco mejor. Ahora, en el despacho de mayoría que estamos discutiendo hoy, no dice absolutamente nada de esto tampoco. Andan circulando por ahí algunas propuestas que decían cosas como el Poder Ejecutivo podrá aplicar recursos financieros del superávit que no estén aplicados a un fondo, y el Poder Ejecutivo podrá, o se lo autoriza al Poder Ejecutivo, a que si quiere aplique esos fondos o parte de esos fondos al aumento de los mínimos no imponibles. Esto, por supuesto, nos parece absolutamente insuficiente. Dado que nuestra posición en esta Cámara ha sido siempre, como dije en mi intervención anterior, y seguirá siendo una actitud seria y una actitud constructiva. Y dado que, como he dicho antes, a cada crítica nosotros le vamos a acompañar, en la medida que nos dé el cerebro, una propuesta, nosotros vamos a hacer hoy también en este punto una propuesta. Y nos gustaría que el oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, que encabeza el dictamen de mayoría con su firma, nos dé alguna respuesta. Nosotros creemos, señora presidenta, que es razonable, como dije recién, buscar una alternativa, si no es inmediata, que sea pronta, que sea segura, de aumentar los mínimos no imponibles, tema que en la oposición no está en discusión. Y en consecuencia, nosotros creemos que se puede utilizar el mecanismo de usar los fondos excedentes sobre lo presupuestado para aplicarlos al aumento de los mínimos no imponibles. Nos parece que eso sería una política responsable, teniendo en cuenta las limitaciones fiscales que considera que tiene el Poder Ejecutivo. Nos parece que eso sería razonable en la búsqueda de un consenso para encontrar una salida efectiva a esta situación. Si el bloque mayoritario, si el presidente de la Comisión de Presupuesto, si la mayoría de la Comisión considera inaceptable establecer de modo taxativo y de modo mandatorio que el Poder Ejecutivo deberá aplicar los fondos de recaudación sobre lo presupuestado a un fondo especial, y si la mayoría considera inaceptable establecer que el Poder Ejecutivo no podrá, si quiere, sino que deberá aplicar esos fondos al aumento de los mínimos no imponibles, tanto de ganancias como de bienes personales, entonces nosotros, señora Presidente, no vamos a acompañar el dictamen de la mayoría. Si la mayoría, en cambio, acepta establecer de modo taxativo y mandatorio que el Poder Ejecutivo deberá integrar un fondo especial
con los recursos que provengan de una mayor recaudación a la presupuestada, y que con esos fondos deberá aumentar los mínimos no imponibles, nosotros podemos acompañar el despacho de la mayoría. Nos parece que es una manera, insisto, razonable de llegar al objetivo que la oposición se ha fijado desde hace mucho tiempo, en nuestro caso desde mayo de este año, de que se aumenten de una buena vez los mínimos no imponibles de ganancias y bienes personales. Así que con esta pregunta que dejo formulada al presidente de la comisión, para ver si acepta esta modificación que en realidad se había planteado al artículo 24 de la ley de presupuesto, nosotros podríamos acompañarlo y si no, no.